Bueno, en el día de hoy vamos a estar resolviendo este circuito RC. Como pueden ver, hay una fuente de corriente directa. Sabemos que cuando hay una fuente de corriente directa, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. También en el circuito de un sistema de un switch. Este switch va a estar cerrado en tiempos menores a cero y en tiempos mayores a cero el switch va a abrir. Entonces, para empezar a resolver este circuito tenemos que establecer las condiciones iniciales del capacitor. Entonces empezamos a analizar para tiempos menores a cero. Bien, sabemos que para tiempos menores a cero el switch va a estar cerrado, así que por lo tanto vamos a dibujar el circuito. Colocamos la fuente de voltaje, que es de 20 volts. Colocamos la resistencia de 3 ohms. Cerramos el switch. Acá colocamos la resistencia de 9 ohms. Y acá colocamos la resistencia de 1 ohm. Bien, habíamos dicho que el circuito queda abierto, entonces van a quedar estos dos terminales, que estos dos terminales van a representar el voltaje inicial del capacitor. Sabemos que para ello tenemos que encontrar el voltaje en la resistencia de 9 volts, ya que está en paralelo. Entonces, acá podemos hacer divisor de voltaje, en este caso, colocar el voltaje del capacitor para tiempos menores a cero va a ser el divisor de voltaje. En este caso colocamos la resistencia de 9 sobre la suma de estas dos, 9 más 3 ohms, y eso multiplicado por la fuente. En este caso la fuente es de 20 volts y esto nos va a dar como resultado 15 volts. Encontrar el voltaje para el capacitor antes de cero. Entonces inicialmente el capacitor está cargado con 15 volts. Bien, entonces ahora vamos a calcular para los tiempos menores a cero. Bien, entonces para ello sabemos que el switch va a estar abierto. Volvemos a copiar el circuito. Bien, aquí ya sabemos que al switch, al estar abierto, esta parte del circuito no se va a tomar en cuenta, y lo que se va a tomar en cuenta es la resistencia de 9 ohms, la resistencia de 1 ohm, bien, y este capacitor que está aquí con su respectivo polaridad. Bien, un capacitor de 20 milifaradios. Este es para tiempos mayores a cero. Esto va a estar abierto. Bien, entonces para resolver este circuito nosotros encontramos la resistencia equivalente. En este caso lo que vamos a hacer es sumar estas dos resistencias ya que están en serie. Bien, al estar esta sección abierta o esta malla abierta, estas dos resistencias quedan en serie, entonces la resistencia equivalente va a ser 9 más 1, eso nos da el resultado de 10 ohms. Bien, entonces una vez que hemos calculado la resistencia equivalente, vamos a encontrar la constante tau, ¿sí?, que nos dice que es la resistencia por la capacitancia. Entonces, en este caso, la resistencia es de 10 y la capacitancia es de 20 milifaradios. Entonces, esa multiplicación nos da como resultado 0.2 segundos.
sea que básicamente es que representa el tiempo en que el capacitor toma en cargarse. Bien, entonces una vez encontrado la constante tau, vamos a hacer el análisis para establecer las condiciones del capacitor para tiempos mayores a cero. Bien, entonces aquí colocamos el voltaje del capacitor. VT va a ser igual a voltaje inicial del capacitor, el exponente, menos T sobre tau. Bien, entonces acá colocamos igual el voltaje inicial del capacitor. Habíamos dicho que era 15 exponente menos T sobre tau. Tau encontramos el valor que es 0.2. Bien, entonces esto es volts. Bien, ya hemos encontrado el voltaje del capacitor para tiempos mayores a cero, bien, que es 15 exponencial menos T sobre 5. También podemos calcular la carga inicial del capacitor. Entonces, lo podemos calcular mediante esta fórmula. Carga inicial, capacitor, va a ser igual a 1/2 por la capacitancia por el voltaje inicial del capacitor al cuadrado. Bien, entonces reemplazamos. Sabemos que este es 1/2 por 20 milifaradios por 15, que es el voltaje inicial que hemos calculado al inicio, al cuadrado. Y esto nos da un resultado de 225 joules. Bien, hemos determinado la carga inicial del capacitor, que representa 225 joules. Además, joules, las unidades son watt por segundo. Bueno, y aquí vamos a la solución de este problema, donde resolvemos un circuito RC, dado un switch que se abre en tiempos mayores a cero. Bien, los invito a suscribirse al canal. Por favor, le dan like al video. Así me permite a mí poder crear más contenido, donde estaré subiendo videos de matemática, de física, de química y además de programación. Nos estaremos viendo hasta la próxima.